¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Ahora directamente desde esta locación de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, hacemos esta pequeña transmisión para nuestro programa Jogma, Migajas de Sabiduría. Lo hacemos con la intención de dar a conocer a ustedes, pues que el día de ayer celebramos la fiesta de la Natividad de San Juan Bautista, uno de los personajes bíblicos importantes y sobre todo principales en la historia de la salvación, puesto que se le conoce a este profeta como el precursor de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. Él es el que prepara el camino que allanará los senderos o que prepara precisamente la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y por ello en nuestro programa, a grosso modo, estaremos hablando de este personaje tan importante, como lo decía, dado que ayer, 24 de junio, celebramos esta fiesta de la Natividad de San Juan Bautista. Y vamos a dar algunas notas características de este profeta, acerca de su nacimiento y sobre todo descubrir el mensaje para cada uno de nosotros. Tenemos que reconocer que en la Sagrada Escritura el autor sagrado tiene muchas intenciones y una de ellas, la principal, es dar a conocer el mensaje de Dios que le ha sido revelado, por lo cual utilizará muchos recursos literarios para hablar de cada uno de los personajes, pero con la intención de dar a conocer ese mensaje, y obviamente lo hace también a la luz del Antiguo Testamento. Por ello, vamos a hablar también de San Juan el Bautista como un personaje bisagra. Pues bien, queridos amigos, recuerde que esto es Jogma, Migajas de Sabiduría, que se transmite por la página Facebook del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, así como de la página Facebook de la Diócesis de Gómez Palacio. Arrancamos, y también por la página de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, para que nos siga, nos mande también su comentario. En esta ocasión pues estoy solo y estaré compartiendo con ustedes este pequeño aporte sobre la vida de San Juan Bautista, de su nacimiento y su mensaje. Por lo cual pues les invito a que nos envíen su comentario, que nos hagan sus preguntas, que con mucho gusto mencionamos el comentario, los saludos, y así también responderemos las preguntas o las dudas que se susciten a lo largo de nuestro pequeño programa. Jogma, Migajas de Sabiduría. Bien, queridos amigos, adentrándonos en este pequeño tema que quiero compartir con ustedes, lo primero que hay que decir es que todos los personajes bíblicos proponen, mejor dicho, o suponen ya un seguimiento, un camino a seguir en esta realidad de Jesucristo, que es el enviado de Dios. Sin embargo, tenemos que descubrir que cada personaje, cada intervención de cada uno de ellos en la historia de la salvación, viene a dejarnos para cada uno de nosotros, sociedad actual, generaciones presentes, un mensaje. Y sobre todo se nos invita a que ese mensaje lo reflexionemos, y en todo caso que ese mensaje, al reflexionarlo, nos conduzca hacia lo que es Jesucristo nuestro Señor. Pues bien, además de mencionar que los personajes que aparecen en la Sagrada Escritura son personajes que dejan su impronta, también en lo que es el Nuevo Testamento, cada uno de ellos, los personajes, siempre nos van a hacer la referencia a Cristo. Cuando se habla de la importancia de algunos de los personajes, no solo es en el sentido de lo que ellos fueron, sino que apuntan siempre a la plenitud de la historia de la salvación. Y en este caso, la plenitud de la historia de la salvación es Jesucristo. Y después de Jesucristo habrá otros personajes también que son importantes, pero siempre harán referencia a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el enviado del Padre, Él es la plenitud de la historia de la salvación. No perdamos de vista esto que se menciona. En la historia de la salvación aparecen muchos personajes, pero todos nos remiten
necesariamente hacia Jesucristo, que es la plenitud de la historia de la salvación. Y así aparece lo que es Juan el Bautista. Y podemos decir de él que este es considerado santo por distintas confesiones de fe y sobre todo por distintas realidades religiosas, por ejemplo el Islam, algunas otras confesiones de fe similares al Islam lo consideran como un profeta y también lo consideran como un santo. Nosotros dentro de la tradición cristiana también lo consideramos un santo y sabemos algunos datos, algunos detalles de la vida de este personaje, y por ello hemos decidido que aquí en nuestra locación pues estuviera acompañándonos el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los detalles que mencionamos, lo consideramos santo, y algo característico de entre todos los santos, yo creo que es el único del que celebramos su nacimiento. Y aquí entramos en un detalle. La mayoría de las veces cuando celebramos a los santos, lo hacemos el día de su muerte o el día de su martirio. Y ahí se le conoce como el dies natalis, es decir, cuando nacen a la vida eterna, porque dan testimonio de la fe en Jesucristo, o porque simple y sencillamente con su muerte testimonian su adhesión a Cristo. Por lo tanto, ahí es donde se habla de dies natalis. Y en esta ocasión, en Juan el Bautista, celebramos en el mes de junio su nacimiento, y después, 6 meses después, estaremos celebrando el nacimiento de Jesús. Otro elemento, decimos, Juan el Bautista nació 6 meses antes de Jesucristo. Ayer, 24, hablábamos precisamente de su nacimiento. Para el 24 de diciembre, en la Nochebuena, estaremos celebrando el nacimiento, ya el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús. ¿Quién era Juan? El capítulo 1 del Evangelio de Lucas nos narra la siguiente manera, el nacimiento de Juan. Primero, sus padres: Isabel, una mujer anciana y estéril. Su padre, Zacarías, sacerdote, y que aquel año le tocó precisamente ofrecer los sacrificios, le tocó la incensación, y al entrar precisamente en el lugar más sagrado, recibe una anunciación. Ahí hablamos de doble anuncio: el anuncio que se hace a María, que será la madre del Salvador, y el anuncio que se le hace a Zacarías. Entonces estamos hablando de una doble anunciación. Zacarías era un sacerdote judío que estaba casado con Isabel. No tenían hijos porque ella era estéril. Recordemos que la esterilidad en el contexto bíblico y en el contexto judío es visto como una maldición. Incluso la mujer que es estéril es despreciada, es considerada como una mujer sin valor. Por ello, ellos, siendo ya viejos, un día en el templo recibe Zacarías esta anunciación por parte del ángel Gabriel. Y un detalle, estaba de pie a la derecha del altar. Esto indica el poder de Dios. El lugar, como lo menciona, a la derecha, significa el poder de Dios. Por ello, cada uno de las expresiones que se reciba de Dios van a decir estas expresiones: porque Dios ha hecho grandes cosas, porque Dios ha hecho maravillas. Y esto lo proclamará María precisamente: proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humillación de su esclava. Es decir, proclama mi alma las maravillas que el Señor hace en mí. Pues bien, estas maravillas las hace en Zacarías, este sacerdote. Otro detalle, vamos a decir, estas dos anunciaciones, tanto la de Zacarías como la de María, son paralelas. ¿Por qué? Porque cuando se le hace el anuncio a Zacarías, se llena de temor, o bien se sobresaltó, expresión que también se utilizará cuando se le anuncia a María, que será la madre del Salvador. No tengas miedo, Zacarías, pues vengo a decirte que tú verás al Mesías, y que tu mujer va a tener un hijo, que será su precursor, a quien pondrás el nombre de Juan. Y una característica de este Juan, se dice: no beberá vino ni cosa que pueda embriagar, y ya desde el vientre de su madre
será lleno del Espíritu Santo y convertirá a muchos para Dios. Y ya lo demás sabemos cómo desarrolla su historia Juan el Bautista, pero nos centramos en esto porque es la natividad. Descubrimos que Juan el Bautista es en su nacimiento una obra de Dios, una obra de misericordia de Dios. Y en lo que es Isabel y en Zacarías encontramos otro paralelismo, que ya en el Antiguo Testamento aparece también una pareja de ancianos y que no tiene descendencia. Entonces, ¿qué es lo que descubrimos aquí? Abraham y Sara, que es el padre del pueblo de Israel, el padre de todas las generaciones, el padre de todas las naciones. Y así, al hablar de Isabel y Zacarías, se habla de que aquel que nace ciertamente no será el padre de las naciones, pero sí es el precursor que prepara al nuevo pueblo de Dios para la llegada de su Hijo Jesucristo. Entonces tenemos, esta es la genialidad, tenemos la genialidad del autor sagrado de siempre inspirarse por el Espíritu Santo y también por lo que ha sido escrito ya en el Antiguo Testamento. Y así se elaboran la historia sagrada viendo esos paralelismos de personajes. Bien, Zacarías responde al ángel en cuanto al anuncio. ¿Cómo podré asegurarme que eso es verdad? Pues mi mujer ya es vieja y yo también. Cabe siempre aquí la duda, ¿no? La duda es siempre algo de las reacciones netamente humanas, sobre todo cuando se está desesperanzado. Y surge la duda como una duda en la que, no habiendo esperanza, simple y sencillamente queda lugar a la resignación. Pues bien, Dios le muestra benevolencia, le muestra misericordia. Y diciéndole el ángel: yo soy Gabriel, que asisto al trono de Dios, de quien he sido enviado a traerte esta buena nueva. Mas por cuanto que tú has dudado y no has dado crédito a mis palabras, quedarás mudo y no volverás a hablar hasta que todo se cumpla. Por eso el relato del Evangelio dirá que Zacarías enmudeció, y cuando el pueblo descubre que éste ha tenido una experiencia religiosa, descubren también que Dios le ha mostrado algo más allá de esta experiencia religiosa, una benevolencia, un favor. Bien, 6 meses después, el ángel se aparece a María. Este mismo ángel le muestra a María la benevolencia de Dios. Entonces descubrimos aquí: Isabel, una mujer anciana y dará a luz. Luego María, una mujer tan joven y que va a dar a luz. Dentro de las letanías y dentro de algunas expresiones que se hacen a María Santísima es que le llaman Arca del Testamento o bien Arca de la Alianza en el Santo Rosario. Recordemos que el término alianza en hebreo se dice berit y que se traduce por alianza o por testamento. Por lo tanto, descubrimos aquí que Isabel puede también representar a las antiguas tradiciones religiosas del pueblo de Israel y en torno a ello también al sacerdocio de Zacarías, que ha sido un sacerdocio que no ha dado frutos, un sacerdocio estéril, y una realidad de tradiciones religiosas en Isabel que han sido estériles. Pero cuando Dios manifiesta su benevolencia, lo hace para dar sentido a lo que viene. María, como la mujer que está preparada, que está en su etapa de fertilidad, es la que ahora dará a luz a la nueva realidad que es la tradición de Cristo, y más que la tradición, la ley del amor. Si en los personajes anteriores se hablaba de tradiciones antiguas y en concreto de la ley antigua que resultaba insuficiente, ahora con Jesucristo en el Arca de la Alianza, que es María, la ley del amor es la que dará el fruto, y por lo tanto la visitación entre María dirigida a Isabel será vista como el encuentro de los dos testamentos, y es allí donde el precursor, que es Juan el Bautista, aún en el seno de María, en el seno de su madre Isabel, y ante el anuncio de María,
se llena de gozo. ¿Por qué? Porque desde su nacimiento está consagrado para ser el profeta que Dios constituye ante las naciones para anunciar al precursor. Y con esto descubrimos otro detalle. Ya hablamos de muchos detalles, ¿no? Pero así es esto de la historia sagrada, que siempre nos proporciona elementos tan ricos, tan variados, simbólicos y también, ¿por qué no?, históricos, que obviamente se refieren a una historia de la salvación. Este detalle nos hace ver que Juan el Bautista se convierte en el cumplimiento de las promesas hechas al pueblo de Israel, y que esas promesas no terminan, sino que tienen todavía algo superior y pleno en Jesucristo. Por eso en el prefacio de la fiesta de San Juan Bautista, de la Natividad, se menciona que Juan el Bautista es considerado como el mayor de los profetas, y sobre todo así lo considerará Jesús, como el mayor de todos, y que no hay ninguno nacido de mujer como Juan el Bautista. Y será este el que lo presente, según el Evangelio de Juan, presente al Salvador. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, vamos a ver que estas realidades que la liturgia y que el mismo Evangelio, los mismos Evangelios nos hablan de Juan el Bautista, la importancia que tiene. Juan el Bautista es, con sus características, un profeta, y un profeta que se viste de piel de camello, come un alimento netamente silvestre y que pone su confianza en la providencia. Frutas silvestres, raíces y principalmente langostas. Solamente le preocupa el reino de Dios. En este personaje vestido así, descubrimos la imagen también que en el Antiguo Testamento aparece como y es considerado como uno de los grandes profetas, Elías. Por eso también a el Bautista muchos le van a considerar como el Elías que había de regresar. O bien, en los estudios más recientes acerca de Juan el Bautista, hay un libro que se llama El amigo del novio. Ahorita en un momento más les transmito lo que es el autor, quién es el autor, en Editorial Verbo Divino. Ahí nos habla de la historia, ¿verdad?, de este Juan el Bautista, el precursor del Señor, que es considerado como el nuevo Elías. Sin embargo, él será presentado también por sí mismo, que no es Elías, no es ninguno de los otros profetas, y tampoco es el Mesías. Porque los estudios recientes dicen que este tenía una gran fama, tenía una gran aceptación entre el pueblo y sobre todo entre los más pobres, en los más desprotegidos, y sobre todo era atractivo por su manera en cómo increpaba a lo que es la situación social, política de su tiempo. Y en este caso, como bien lo dice en la oración que se dedica a San Juan Bautista, un título que le dan a Herodes, el incestuoso Herodes, y que por ello se lleva a lo que es el martirio a Juan el Bautista. Y que obviamente muchos han de conocer también esta historia, ¿no?, del Bautista que pierde la cabeza por una mujer. Pero aunque suene esto a modo de sarcasmo o de chascarrillo, como pudiéramos decir, es verdad, por la hija de Herodías, que ve bailar, o que baila, y que Herodes la ve bailar y le gusta tanto, y pídeme lo que quieras. Vemos ahí cómo cuando el deseo humano, independientemente si hay justicia o no, se atreve a cometer fechorías, y está en detrimento siempre la bondad de las personas. Algo que podemos mencionar también de este profeta es, antes de llegar a esta parte, cómo es su modo de predicar, porque en ello vemos el cumplimiento de las profecías también, en concreto de Isaías. He aquí una voz que clama en el desierto, y así lo pone también el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, los primeros versículos.
Dice el comienzo del Evangelio según San Marcos. He aquí que vino un hombre y que anunciaba. Perfecto. Hace referencia a la escritura sagrada, la tradición isaiana, y es donde pues, se presenta a Juan el Bautista. Lo característico de esto es que Marcos no presenta y no habla del nacimiento del Bautista, pero sí habla de él como el precursor, como aquel profeta que viene a preparar el camino y que obviamente es el que bautizará a Jesús. El mismo prefacio también lo dice, en el prefacio en la celebración eucarística, que el bautista bautiza, valga la expresión, al mismo autor del bautismo. Y esto pues obviamente sería entrar en otros detalles porque hablaríamos del elemento cristológico de lo que es el bautismo, pero ahorita centrándonos en el personaje descubrimos que es considerado pues al bautista ya desde la tradición cristiana como un personaje importante y que con ello descubrimos lo siguiente: es un personaje bisagra. Como personaje bisagra, es aquel que cierra las tradiciones proféticas y da paso a lo que es el tiempo mesiánico. A semejanza, entramos a otro paralelismo, como el profeta Samuel, que es considerado el último de los jueces y el primero de los profetas. Por eso hablamos del inicio del profetismo y la monarquía con Samuel en el Antiguo Testamento, ahí en el primer libro de Samuel, y también consideramos a Juan el Bautista como el último de los profetas, y en ellos se ven cumplidas las promesas hechas a los mismos profetas, y que al presentar al Cordero de Dios, pues obviamente se alegran, se gozan, porque la salvación ya está entre nosotros, está entre los seres humanos. Y es allí donde cuando Juan el Bautista desaparece de escena porque es entregado, se abre lo que es el tiempo del mesianismo, con la presentación de Jesús en su bautismo, cuando se dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Y obviamente todo el ministerio de Jesús será el tiempo mesiánico, el tiempo, el kairos, en donde se nos invita a ¿qué? A la conversión y a creer en el Evangelio. Pues bien, queridos amigos, estos son datos más que podemos mencionar acerca de este personaje de Juan el Bautista. Y como les digo, mándenos su comentario, mándenos su aporte, que con mucho gusto, pues aquí se lo estaremos mencionando, aquí estaremos dándolo a conocer. Por aquí tenemos ya algunos comentarios. Jesús Israel Alemán Delgado: saludos, Padre Martín. Como no, muchas gracias por el saludo, Israel. Ana Larrea de Vega: muy buen y bendecido día le dé Dios, Padre Martín. Como siempre, temas muy buenos para el crecimiento de la fe. Pues obviamente eso es lo que buscamos, ¿no? Incentivar lo que es la fe, y sobre todo recordando lo que decía al inicio, ¿no? Que cada uno de los personajes bíblicos siempre nos proponen un camino de seguimiento, el seguimiento de Cristo. Moni Saucedo, María del Socorro, Yanes Carranza y otras personas nos saludan, nos están siguiendo en nuestro programa. María Natividad Castañeda Nájera también nos está siguiendo. Les mandamos un cordial saludo a cada uno de ustedes. Pues bien, queridos amigos, vamos a una pausa y regresamos. Muy bien, queridos amigos, permítanme que estamos aquí precisamente interactuando con ustedes, dado que nos hacen comentarios, nos hacen preguntas. Qué interesante es el tema, ¿no?, de San Juan el Bautista. Y yo creo que dentro de los personajes bíblicos y en el Nuevo Testamento, aun cuando no tenemos muchos datos, porque así es la historia sagrada, podemos hacer una gran reflexión acerca de cada uno de ellos. Y en este caso de Juan el Bautista, permítanme decirles, según el dinamismo que aparece en los evangelios, cuando el Bautista dice es entregado
en las manos de Herodes, se habla ya del destino que le espera al Mesías. Que así como es entregado el Bautista, también será entregado el Hijo del Hombre. Y sabemos lo que sucederá, que le darán muerte por las manos de los pecadores. En este caso confluyen muchas cosas, ¿no? Muchas circunstancias. Hoy es importante, creo yo, que actuemos nosotros como Juan el Bautista, que hablemos con esa parresía, dice el Papa Francisco, ¿no? Hablar con autoridad, y con la autoridad que la fe misma nos otorga, hablar con autoridad y con ese tinte exhortativo, porque de verdad descubrimos hoy en nuestro contexto social un relativismo, como ya lo decía el Papa Benedicto, ¿no? Cuando iniciaba precisamente en la misa del cónclave, y donde es el elegido Papa, la misa del cónclave, que se vive la dictadura del relativismo, donde al objetivo no se le da importancia, sino que se le da la supremacía al yo. Y en el yo, pues muchas veces hay el error, el equívoco. Y en concreto, hoy precisamente las ideologías nos transportan a eso, a un ensimismamiento, a un egoísmo, a un aislamiento. Y por eso vamos a descubrir, curiosamente, una sociedad poblada de aullidos. Es cierto, porque clamamos en la aflicción. Afortunadamente Dios ve nuestra aflicción. Lo triste es que aun cuando nosotros estamos en la aflicción, no recurrimos a Dios, recurrimos a vías alternas, a otras salvaciones. Y comentando precisamente previo a este programa con el señor productor, de quien ustedes han dicho lo queremos conocer, pues déjenme decirles que el señor productor es muy reservado y dice, no quiero robar protagonismo, por eso no se quiere dar a conocer, ¿verdad? Comentábamos precisamente esta situación de que hoy el contexto del relativismo también nos hace pensar que no hay necesidad de un perdón, puesto que todo lo que considerábamos pecado no es, basta con que yo no lo perciba como tal y es suficiente. Entonces, si no creo en el pecado, si no creo en esto, pues no requiero a Dios, no requiero la intervención salvífica de Dios. Es más, si yo mismo me puedo autodenominar hoy día como tal y al día siguiente de otra manera, pues para qué quiero a un Dios creador o a un Dios que me diga cuáles son los principios. Basta que si yo soy el único que me puedo determinar, pues basta con que yo pueda crear mis principios. Pues esto es un error, esto es un equívoco totalmente. Y esto es lo que el Bautista le reclamaba a su sociedad. Y era lo que le reclamaba precisamente a Herodes. Y que por eso en la cápsula anterior les decía, esto le hace ganarse el descontento de la mujer de Herodes, que primero fue esposa de su hermano Filipo. Y entonces cuando cumple años el rey Herodes y que la hija de su mujer comienza a bailar, le agrada tanto que es por ello que cuando le dice, pídeme lo que quieras, esta muchachita pedirá por petición de su madre la cabeza del Bautista. Pues muchas veces así callamos la verdad, de una manera injusta. Pero recordemos que la verdad siempre saldrá a flote. No se puede ocultar una ciudad que está sobre la colina. Así lo menciona, palabras símiles lo menciona el Evangelio. Muy bien, vamos ahora a lo que es a comentar la palabra del próximo domingo. Y también vamos a encontrar elementos muy interesantes, muy importantes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años.
Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos amigos, es un texto evangélico un tanto cuanto largo, extenso, pero creo que la perícopa tiene su unidad y es muy concisa. Y obviamente aparecen aquí dos personajes, dos mujeres. Para aquellos que digan que en el Evangelio la mujer no tiene importancia, aquí aparece sobre todo esta característica femenina. Una mujer enferma que tenía 12 años padeciendo de flujo de sangre. En el lenguaje bíblico, en el contexto bíblico, la sangre es la vida. Por eso cuando Dios dice: comerás de cualquiera de los animales, pero no beberás su sangre, es decir, la vida solamente le pertenece a Dios. Ellos consideran, la mentalidad bíblica, se considera que la vida de todos los seres vivos está contenida en la sangre, porque esta es la que recorre todo el cuerpo, ¿no? Entonces, esta solamente le pertenece a Dios. Entonces, cuando una mujer está enferma, está desechando la vida de flujo de sangre. Por eso consideraban impuras a las mujeres cuando éstas entraban en su periodo menstrual, porque desechaban la vida. Por eso. Entonces hay que entender el contexto bíblico de esta realidad. Ahora bien, esta mujer que padecía de flujo de sangre y que quiere buscarse la sanación por parte de Jesús, y que dice que ha gastado toda su fortuna con médicos, con otras realidades alternas y no ha logrado curarse, pues ¿qué es lo que nos quiere decir? El número simbólico 12 aparece tanto en la mujer como en la niña, en la hija de Jairo, que tenía 12 años y que 12 años relativamente corta, pero se acaba la vida. ¿Qué quiere decir esto? Vamos, decimos que en la sangre se contiene la vida. Ahora bien, este personaje
que es la mujer que se le llama la hemorroísa, recibe la curación por parte de Jesús. Y ella lo considera con una sola realidad: basta con que toque el manto y me curaré. Me hace pensar en aquel pasaje de la visión de Isaías, cuando ve a Dios que cubre el templo y que la orla de su manto se extendía por todas partes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios extiende su gracia, su amor, su benevolencia, lo hace a todos los confines de la tierra. Y de manera que a donde llegue aquello que es la gracia de Dios, siempre se verá cubierto, siempre se verá salvado. Por eso aquí Jesús es presentado con el poder de Dios, que basta con que se toque su manto para poder experimentar la salvación. En sí, también pudiéramos decir que esta mujer es un personaje simbólico, porque representa al pueblo de Israel, quizá a las mismas 12 tribus que en sus tradiciones religiosas habían desperdiciado su vida y no habían dado fruto, el fruto que se esperaba. Por ello, esta mujer representa a aquella tradición antigua. Ahora bien, la jovencita, la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga, después de que Jesús tiene la intención de ir a verla, se sabe que esta niña ha muerto. 12 años de vida. Prácticamente se dice que a los 12 años, o en lo que es la adolescencia, cuando una mujer comienza su edad reproductiva, y ahí ha perdido la vida. ¿Cómo es esto? Pues simple y sencillamente nos habla de que ahora la tradición de la sinagoga ha resultado insuficiente, está perdiendo la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el único medio para poder alcanzar la vida y la vida en abundancia es Cristo. Por ello, a modo de reflexión, y que como es un personaje simbólico, esta niña con 12 años que representa la sinagoga y la tradición de la sinagoga, la tradición religiosa de la sinagoga, nos hace pensar en que también esta tradición, y que era un tanto cuanto novedosa, la de la sinagoga, resultaba insuficiente. ¿Por qué? Porque la verdadera plenitud del encuentro con Dios radica en la mediación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos acerca al Padre, y Él es el único que a nosotros nos acerca para con su Padre. Por lo tanto, el punto de referencia es Cristo. Y ahí está, dos mujeres que en su vida han sido insuficientes, pero que una vez que se encuentran con Cristo, adquieren un nuevo sentido y generan vida, y vida en abundancia. ¿Qué podemos decir? Que Jesús, cuando se acerca a la realidad de esta niña, a la que le dice, Talita cum, oye niña, levántate, yo te lo ordeno, hace referencia también a que Él es la vida, y evoca también la muerte y resurrección de Cristo. Cristo es presentado como el Señor de la vida. Por lo tanto, no solamente te da la vida Jesucristo, sino que también te incorpora a la comunidad. Por eso dirá Jesús al final, denle de comer. Y este es una de las expresiones que aparece también en la multiplicación de los panes. Cuando ve a la gente extenuada y que dice a sus discípulos, denles ustedes de comer. Es decir, el compromiso que tiene la comunidad de siempre alimentar con la vida de Cristo, y que obviamente hace referencia pues a la Eucaristía, a la vida sacramental. Entonces el compromiso que tenemos ahora nosotros es que cuidemos nuestras expresiones religiosas, nuestras expresiones a las que le llamamos expresiones de fe, porque a lo mejor en ellos se nos está yendo la vida y no estamos valorando lo que es la vida eterna. Y eso es lo que debemos proponer a los demás. Eso es lo que debemos proponer a aquellos ancianos y a aquellos que nacen. La vida de fe, pero una vida de fe donde Cristo, el Cristo que nos propone el Evangelio mismo, porque es Él, el mismo Evangelio, el que nos puede conducir,
no al Cristo que nos hemos creado nosotros conceptualmente, cayendo en un intelectualismo, o el Cristo que hemos considerado nosotros, que es un buena onda, uno que nos da una palmadita en la espalda y nos hace este, reverencia, o que simple y sencillamente dice, ánimo, no pasa nada, todo va a estar bien. Oh, es un Jesús que nos propone, que nos dice, levántate, pero no vuelvas a cometer lo mismo. Levántate, enderézate y hay que continuar, hay que valorar lo que ahora se nos brinda, la vida eterna. Y eso es que nos incorpora a una comunidad, a la vida de fe, a la vida de la comunidad. Pues bien, queridos amigos, a grosso modo, esta es una pequeña reflexión que espero les sirva a cada uno de ustedes para el próximo domingo, que vayan ya preparados para celebrar su Santa Misa. Vamos a dar lectura a otros de los comentarios que por aquí nos están llegando. De parte de María del Socorro Llanes Carranza, bendiciones para usted, Padre Martín. Gracias, claro que sí, por habernos enviado sus bendiciones. También imploramos a Dios por cada uno de ustedes, que el Señor les conceda bendiciones. Viesca García Lucero nos está siguiendo, bendiciones, claro, gracias porque constantemente nos bendice. Raimundo Valle, un fuerte abrazo, Padre Martín, también al productor, todo muy interesante. Gracias, Raimundo Valle, pues desde aquí, desde la capillita, nos estamos reportando. Gracias, un chiste local, Raimundo y yo lo sabemos. Marta Villalba también nos manda saludos, nos está siguiendo, claro que sí. María Rosas, Mar Rosas y Fantasma del Rock y otras tantas personas nos están siguiendo. Gracias por estar con nosotros en este programa, en esta edición de Jocma, Migajas de Sabiduría. Mónica de la Cruz, saludos, Padre Martín, gracias por enviarnos estos bonitos saludos. Pues bien, queridos amigos, vamos a llegar al final de esta cápsula para continuar con lo que son los avisos parroquiales. Por aquí nos está llegando otro comentario. Laura Alicia Ríos Salas, saludos, Padre Martín, cómo no, Miss Laura, por ahí le mandamos un cordial saludo, y a su esposo, el doctor Escobedo. Vamos a una pausa. Bien, queridos amigos, llegamos al final de nuestro programa Jocma, Migajas de Sabiduría, que lo estamos transmitiendo desde aquí, de estas locaciones, en este pequeño jardín de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, mejor conocida como El Cerrito, desde la ciudad Jardín, Lerdo, Durango, y en concreto desde la colonia más bella, San Isidro, ¿verdad? Aquí para todos ustedes. Ahora sí que, como luego dicen, ¿no? De San Isidro para el mundo. Aquí tenemos otros comentarios que nos están llegando por parte de nuestros amigos de Jocma. Livia Ortiz, un abrazo y muchas bendiciones, Padre Martín Lugo, estimado maestro y sacerdote. Pues gracias por seguirnos. Llegamos a los avisos parroquiales. Por aquí nos están dando a conocer que y su vicario, Padre Feliciano. Les mandamos un cordial saludo, un fuerte abrazo. Padre Miguelito, dígale por ahí a su vicario, al buen Feliciano, que le mandamos un cordial saludo. También a la parroquia Nuestra Señora del Refugio de Ciudad Villa Juárez, Durango,
muy al digno cargo de nuestro amigo el padre Manuel Martínez, que también le mandamos un fuerte abrazo. Pues bien, el 4 de julio es la fiesta de Nuestra Señora del Refugio y por ahí estaremos visitándoles. Próximo viernes 28, como comunidad parroquial, estaremos participando en esta peregrinación tradicional a la parroquia de Nuestra Señora del Refugio. Lo hacemos como un signo de comunión, como un signo de participación y signo de sinodalidad en nuestra diócesis, en nuestro decanato. Por ahí en punto de las 6 de la tarde, en las calles Belisario Domínguez y Donato Guerra, en la Infonavit 1, por ahí nos estaremos reuniendo en punto de las 6 de la tarde para peregrinar hacia la parroquia de Nuestra Señora del Refugio. A nivel diocesano estaremos invitándoles a participar en lo que es eh, el proyecto CAPA, Comunidad de Acompañamiento para Padres, que lo coordina la Madre Rosario y el Padre Jesús Misael Aguirre. Pues bien, deseamos que este proyecto, motivado por nuestro Señor Obispo, pueda dar frutos abundantes. Por ahí ya tenemos personas que están colaborando. El sábado pasado próximo se tuvo un encuentro, por ahí estuvieron asistiendo también de nuestra parroquia. Felicitamos a los padres que el día de ayer celebraron su onomástico, el padre Juan Arzola, el padre Juan Fernando, el padre Juan Manuel. Les mandamos un fuerte abrazo. Y como no, también un saludo para mi hermano, el profesor Juan Alberto, que también celebraba el día de ayer su onomástico. Bien, nos están llegando aquí otros comentarios. Luluz y Fuentes, Dios lo bendiga. Padre Martín, Fantasma del Rock, Dios lo bendiga. Padre, saludos y un abrazo. Gracias por sus bendiciones, cómo no. Livia Ortiz, Dios me permita ir a visitar y saludar al Padre desde Chapala, Nuestra Señora de la Luz Chapala. Muy bien, pues gracias por seguirnos, por comentarnos. Y también por aquí tenemos saludos al Padre Cuco, buenas tardes. Él anda por ahí descansando. Padre Cuco, un fuerte abrazo y obviamente pidiendo a Dios que te dé la sabiduría para seguir conduciendo a esos muchachos del seminario, ¿verdad? Tenemos por aquí los avisos, dentro de los avisos parroquiales, el Previda Religioso 2024. Si eres una joven soltera de entre 15 y 30 años, te invitamos a vivir el Previda Religioso 28, 29, 30 de junio. Iniciamos viernes a las 4 de la tarde, salida el domingo a las 4 de la tarde. Casa San Francisco, Claveles, sin número, Colonia Nogales, en Lerdo. Sí, aquí en la capillita de San Francisco de Asís. La pastoral vocacional la hacemos todos. Pues bien, ahí está la invitación para las señoritas de 15 y 30, de 15 a 30 años para participar en el Previda Religioso 2024, los días 28, 29 y 30 de junio. Claro que sí. También por ahí el Padre Cuco nos envía los datos de cuándo es el preseminario para el seminario menor, preseminario el día 22 al 26 de julio para aquellos que han terminado la secundaria o que están por concluir. Seminario lugar, seminario menor. Para el preseminario, en lo que es el seminario mayor, para las personas que ya hayan concluido su preparatoria o que esté por concluir, Seminario Diocesano Santa María Reina de Torreón, Coahuila, los días 13 al 21 de julio. Para mayores informes, con el Padre Refugio Ochoa y con el Padre Felipe Humberto Magallanes, promotores vocacionales, ahí para que lo tengan en cuenta. Con el Padre José Refugio, teléfono 8715 713997. Repito, 8715 713997. Y con el Padre Felipe Humberto, 618 6 61 8107 3439, o bien con el seminarista Francisco 8717 0937 42, para que lo tengan en cuenta. Bien, queridos amigos, estamos llegando al final de nuestra jornada y sobre todo de esta transmisión de nuestro programa Jocma, Migajas de Sabiduría. El último comentario, Sandra Rodríguez. Saludos y bendiciones, Padre Martín. Gracias por sus saludos, gracias por estar al pendiente de nuestro programa Jocma, Migajas de Sabiduría. Pues bien, queridos amigos, llegamos al final de esta jornada.
y sobre todo que deseamos que cada día, cada acontecimiento de su vida sepa interpretarlo a la luz de la presencia de Dios. Dios tiene un proyecto para usted y así como los personajes bíblicos son importantes, también usted lo es. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo diseñado para usted. Basta que lo acepte. Es una propuesta, no es determinación. Pues bien, queridos amigos, esto es Jogma, Migajas de Sabiduría, que se transmite por la página Facebook del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, como de la Diócesis de Gómez Palacio y la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, El Cerrito. Que tengan una excelente jornada y sobre todo sonría porque Dios lo bendice. Bien, queridos amigos, agradecemos a nuestros patrocinadores de Jogma, el mejor producto para sus mascotas, arena 100% natural, Kitty Sand, que nos proporciona arena de calidad para sus mascotas y próximamente estos productos, arena con aroma, eh, digámoslo así, con este aroma de frutos rojos y de olivo, para que usted pueda adquirirlo. Por ahí aparecen los números en pantalla para que pueda adquirirlo. De lunes a viernes, reparto en lo que es Gómez Palacio y Lerdo. Miércoles y sábado en lo que es la ciudad de Torreón. Haga su pedido, que con mucho gusto le atenderá Kitty Sand, el mejor producto 100% natural para sus mascotas.